comentarles algo. Ojalá que esté el compañero aquí. Y si no está, es por no poner atención. Vean, recibí un WhatsApp y son bienvenidos todos los WhatsApp. Lo vieron de ustedes cuando tengan algún tipo de comentario o algo así. Pero me está diciendo que por qué no le aparece su nota de 20 puntos de trabajo. Les pregunto a ustedes, ¿a quién ya le aparece la nota sobre 20 puntos de trabajo? A ninguno. A nadie. Y se acuerdan ustedes de que yo les dije que me iba a tomar el tiempo porque por respeto a ustedes iba a calificar. No nada más voy a leer de que hay un archivo ahí y dice tal nombre y le voy a poner la nota. No, porque hay gente que le envía a uno trampas, o sea, le envía cosas que no son. Entonces yo tengo que calificar, si no sería irresponsable de mi parte, ¿verdad? Y yo inclusive no llevo ni siquiera la mitad calificado porque estoy poniéndole atención a cada trabajo. Entonces les comento esto nuevamente porque yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se los dije que iba a calificar y que me iba a tardar calificando, que no iba a publicar notas como lo hice cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando solo era el examen sobre 30 puntos? Les publiqué inmediatamente, el mismo día tuvieron ustedes su nota porque el sistema calificó, pero ahora estoy calificando yo. Sí, Lico, usted lo dijo. Entonces, sí, usted sí lo dijo que se iba a tardar. Solo le quiero comentar eso al compañero y que por respeto a él no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero solo poner un poquito más de atención porque yo sí lo dije y como les digo, lo que yo quiero es que ustedes sepan de que estoy calificando los trabajos, o sea, por respeto a ustedes, porque si no, imagínense ustedes cómo se sentirían si supieran de que todos tienen la misma nota, pero unos se hicieron y otros no, y solo mandaron el archivo, y los que se sacrificaron escribiendo van a tener la misma nota que los que quisieron hacer trampa. Los que quisieron hacer trampa, más les voy a bajar puntos, pero por lo menos ustedes van a tener esa garantía de que sí voy a calificar. Entonces, gracias, solo quería preguntar eso, si se acordaban de que yo les había comentado, y yo no he publicado ninguna nota, ¿oyeron? O sea, que si andan hablando ahí cosas de que ya publiqué notas, ¿cómo? Si yo tengo que publicarles a ustedes la sumatoria. Cuando les publique les voy a poner de una vez la sumatoria del examen parcial junto con el trabajo. Ustedes van a recibir ambas cosas ya como sumatoria, porque es lo que tiene que ir en acta. Bien, entonces vamos a hablar hoy de los acuerdos. Solo vamos a usar un documento hoy porque algunas cosas son normativas y no puedo cambiarle nombre. Bien, vamos a cambiar la capela que siempre he hecho. Ahorita vamos a utilizar un poquito de muleta, de ayuda, aunque muchos le dicen muletas también a expresiones que se utilizan mucho cuando están dando clases, ¿verdad? En este caso la muleta va a ser para ayuda, una hoja de apoyo. Bien, vamos a ver de que los acuerdos de paz, por lo menos la implementación de los acuerdos de paz, vemos nosotros de que lo hemos venido hablando desde que hablamos del conflicto armado, desde la clase anterior también, que fue una discusión que se dio entre el gobierno y quienes se levantaron en armas, ¿verdad? Los grupos organizados como guerrilla y en ese momento ya como URNG. Pero de alguna manera se negoció el tema de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Ese es uno de los acuerdos de paz. Hoy vamos a ver también para eso es que necesito esta ayuda, dónde se hicieron los acuerdos de paz y en qué fecha. E igual ustedes lo pueden bajar, les digo de que quiera tener ese correlativo, ¿verdad? Pueden bajarlo, antes les hubiera dicho, pueden comprar los acuerdos de paz, creo que como 30 quetzales valen. Entonces, pero hoy vamos a verlo así. Entonces, vemos de que de alguna manera ese fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, de alguna manera surgió desde el punto de vista también de verificarlo de lo que es el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Ustedes saben de que el Ministerio de la Defensa sigue teniendo uno de los presupuestos más grandes, ¿verdad?, del país, cuando vemos de que hay ministerios que posiblemente, que seguramente tienen más necesidades y que podrían prestar mayor servicio a la población, ¿verdad? Entonces, pero cuando vemos eso nosotros, en los acuerdos de paz, se proyectaron reformas, ¿verdad? Desde las reformas al 244 de la Constitución, sobre la integración, organización y funciones del ejército, también el de 219 de tribunales militares,
el 246 de cargos y atribuciones del presidente y el ejército, y también de alguna manera las funciones del ejército del 186, o sea, se está promoviendo eso. Algunas cosas no pudieron ser reformadas, ¿verdad? Hay muchas cosas en los acuerdos de paz, por eso es que les digo a ustedes, cuando les pregunté qué eran los acuerdos de paz, ¿se acuerdan de que les mencioné que son compromisos de Estado, compromisos que no se han cumplido de lleno? O sea, algunas leyes han salido, ¿verdad? Les puedo decir yo, leyes agrarias y todo eso, pero no se han cumplido del todo lo que es esto. Lo que sí se cumplió de entrada fue movilización de una buena cantidad de militares, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita todavía estoy admitiendo, compañeros, ya después de las 10 a las 11 ya no voy a admitir a nadie. Bien, entonces vemos nosotros de que desde ese punto de vista también se proyectaba una doctrina nueva y educativa del ejército que en cierta forma se ha cumplido, porque ya no es la situación de la Escuela de las Américas, ¿verdad ustedes? El tamaño y recursos, una reducción del presupuesto del Estado de la Defensa, como ya les había mencionado, los organismos de inteligencia, ¿verdad ustedes? Se hablaba mucho del control que había sobre la población, inclusive una base de datos que controlaba la población, que inclusive algunos dicen de que muchas de esa base de datos se le vendió a una empresa que se llama Infornet, tal vez ustedes la han oído, y que han sido de alguna manera denunciados, inclusive ya se presentaron recursos hasta que llegaron ya a la Corte de Constitucionalidad, y supuestamente esta empresa sigue prestando este servicio. Sin embargo, sucede ahora, dice que ya no está aquí, sino que en El Salvador, pero eso sí también no se los puedo confirmar porque yo no consulto ahí, ¿verdad? Pero por lo menos Infornet, para los que no sepan, es una empresa que presta servicios, y hagan de cuenta ustedes que, por decirles un nombre, ahorita veo un nombre aquí, bien Cintia, Kevin o Sheldy, llegan a pedir trabajo. Entonces en las empresas vienen y los investigan y piden un reporte de si tienen algún tipo de denuncias, y hagan de cuenta ustedes de que de repente hay un homónimo que no es ninguno de ustedes tres, que me surgió a mí en ese caso cuando yo estaba recién graduado, ¿verdad? Un amigo que tiene un nombre muy común, así como el mío, que el mío es bien común el nombre. El amigo viene y de alguna manera, porque había un homónimo que aparecía que había estado detenido por posesión para el consumo, a él no le querían dar un trabajo en un banco muy importante de programador, ganando muy bien, ¿verdad ustedes? El amigo nunca se había drogado en su vida, pero el homónimo lo estaba perjudicando, ¿eh? Entonces se tuvo que comprobar al banco de que el proceso, se tuvo que pedir una certificación al juzgado para comprobar de que ese proceso que se estaba llevando a cabo en ese juzgado no era el de la misma persona que figuraba, ¿verdad? Con el mismo nombre en el expediente. Pero vean ustedes, eso es por culpa de este tipo de situaciones, de el mal manejo de datos sensibles. Hay datos que no se tienen que estar dando por parte de nadie, ni empresa, ni de nadie de ustedes. Hagan de cuenta que por lo menos también ustedes llegan y presentan su hoja de vida a una empresa. Ellos no pueden estar publicando su número de teléfono, la dirección de ustedes, porque puede ser utilizado para mal de parte de los delincuentes. Pero como les digo, eso señalan, eso vino a colación porque señalan que mucho del control que había hacia la población y todo de parte de inteligencia del ejército fue cedido a empresas como estas, ¿verdad? Lo cual es solo un señalamiento, no estoy comprobándolo ni aprobándolo, ni les estoy diciendo que sea cierto, pero es una forma de decirles lo que sí se estableció, y ustedes lo pueden ver en el resumen, es que sí había control sobre la población. Ya que ellos lo hayan cedido no es comprobable, pero sí había control sobre la población. Entonces vemos nosotros de que esos acuerdos de paz de alguna manera contemplan de que a partir de la firma de los acuerdos de paz que se firmaron en 1996, a partir de 1997 se tenía que hacer una reducción de efectivos del ejército, ¿verdad? Y de alguna manera habían 46,000 efectivos del ejército y se redujeron a 30,000.
como les digo yo a ustedes, también parte del presupuesto fue bajado, pero realmente ahora vemos nosotros de que suben los presupuestos para muchos, pero sigue siendo el mayor, el de la defensa, ¿verdad? Entonces, tal vez como somos académicos, tal vez nos preguntamos el por qué, ¿verdad? Ustedes, si no estamos en conflicto y si vemos de que hablamos de la defensa de la soberanía, ya vieron de que a veces hay problemas, hay conflictos donde personas que viven en el Petén son agredidos por personas de Belice, ¿verdad? Entonces ahí lo piensa uno dos veces. Bien, entonces como les digo, muchas reformas fueron planteadas, reformas a leyes, reformas a la Constitución, sobre todo las reformas que tenían que hacerse de la Constitución, muchas de ellas porque de los compromisos de los acuerdos de paz, algunas cosas se tenían que modificar para que la ley que se creara posteriormente, que fuera ordinaria, no fuera inconstitucional. Disculpen, ya no voy a admitir, ¿oyeron? Les dicen a los compañeros que ya es más de la hora. Bien, entonces vamos a hablar entonces de los acuerdos de paz. Voy a tratar yo quería dar poca clase para que ustedes estudien, que ya el miércoles les toca su primer parcial, pero vamos a hablar de los 12 acuerdos de forma general, de los nombres y de las fechas, para que vean ustedes cómo fue el proceso, porque ya les hablé yo de cómo fue que durante los gobiernos militares con Efraín Ríos Montt definitivamente no se sentaron a dialogar, ya posteriormente más o menos platicaban, y el mayor logro que se obtuvo con Serrano Elías fue que se sentaron a platicar, aunque entraron en discusiones y no llegaron a ningún acuerdo porque eran demasiados los que estaban negociando. Cuando ya se acortó la cantidad y ya después de que ya entró el gobierno de Ramiro de León Carpio, ya se pudo avanzar un poquito más, y posteriormente que ya se dio la pauta de que ya ingresa al poder Álvaro Arzú, y eso da una pauta de confianza para ambos grupos, y se sientan, y aparte de todo la presión de que ya la ONU de alguna manera forma parte también ya no solo como observador, sino que como moderador, y eso da la pauta de que se comprometa más a avanzar, porque ya hay quienes de manera internacional puedan denunciar que el grupo es el que se está oponiendo a la firma de los mismos. Entonces, el primer acuerdo que podemos ver nosotros es el acuerdo del marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Y este es conocido como Acuerdo de Querétaro, ¿verdad? Fue en México, fue firmado en México, y se llevó a cabo el 25 de julio de 1991. Entonces, vemos de que ese es el primero, ¿verdad? Que es el marco sobre democratización para la búsqueda de la paz y medios políticos. Como les digo, estos los van a encontrar ustedes en los acuerdos de paz. Si ustedes googlean acuerdos de paz, ahí va a aparecerles a ustedes el título de cada uno de los acuerdos, el año en el que fue firmado y el lugar, y por supuesto lo más importante, el acuerdo y el desarrollo, ¿verdad? Posteriormente vemos nosotros que se da algo muy importante para el estudio de nuestras clases, ¿verdad? Que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que también fue firmado en México, en el entonces llamado Distrito Federal, ¿verdad? Ahora ya le cambiaron los mexicanos el nombre a su ciudad y es Ciudad de México, a la capital, y fue firmado el 25 de julio de 1994. Entonces vean, el primero fue el 25 de julio del 91, el otro el 29 de julio, el 29 de marzo de 1994. Ya estoy cruzando aquí, es que dice muy pequeña la letra. Entonces, el 29 de marzo de 1994. Posteriormente viene el tercer acuerdo de paz, que es para el resarcimiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, para las poblaciones, resarcimiento a las poblaciones desarraigadas, o sea, las poblaciones que fueron de alguna manera perseguidas. ¿Se acuerdan ustedes cuando había tierra arrasada, cuando había eliminación de comunidades? Muchos huían, entonces resarcir a los que habían tenido que dejar su tierra o reponérsela si es que la tierra todavía no estaba ocupada, o lo que se dio mucho a ustedes de que aparecieron mágicamente registradas a nombre de otra persona esas tierras que ocupaban originalmente nuestras poblaciones indígenas. Esto se llevó a cabo, el tercer acuerdo se llevó a cabo en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994.
Entonces, si se dan cuenta, en 1994 fue donde empezó a caminar mucho más los acuerdos de paz, porque si bien es cierto, el primer acuerdo de paz, que era sobre la democratización para la búsqueda de la paz y en medios políticos, vemos de que se dio en el 91, ya posteriormente el segundo, tercero y cuarto acuerdo de los que estamos hablando se llevan a cabo en 1994. Uno en marzo, otro en junio y otro también en junio, solo que uno fue el 17 y el otro el 23. Vean ustedes la diferencia entre lo que fue el 17 de junio, el acuerdo sobre el resarcimiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, y el siguiente, que es el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento de la población guatemalteca. Esta Comisión para el Esclarecimiento Histórico es la que hizo ese resumen que ustedes tienen, y es la que hizo todos el informe de lo que sucedió como esclarecimiento de lo que surgió ahí, ¿verdad? Entonces, en un acuerdo de paz quedó establecido que se tenía que hacer esa comisión, y de alguna manera cumplieron, ¿verdad?, con el hecho de nosotros enterarnos, porque imagínense ustedes que nunca nos hubiéramos enterado qué pasó con un montón de poblaciones, o que se hubiera cubierto la evidencia que había, y que aún sigue apareciendo alguno, ¿verdad ustedes? Porque a veces se hacen exhumaciones y se encuentran restos de personas que todavía están peleando las familias por encontrar. Entonces, y se han encontrado las osamentas de las mismas. Entonces, el quinto acuerdo es el acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Muy importante, ¿verdad ustedes? Ese se llevó a cabo en 1995, el 31 de marzo. Vean, en el caso de los pueblos indígenas, yo les puedo decir de que el apartado constitucional de los pueblos indígenas creo que se queda corto, y si no se quiere hacer en la Constitución misma, la legislación para la protección de los pueblos indígenas está muy corta, porque realmente ha sido de alguna manera, siendo mayoría de la población, ¿verdad?, indígena. Todos tenemos sangre indígena en las venas, pues eso lo aclaro, pero de alguna manera la mayoría de nuestras poblaciones, identificándose como culturalmente pertenecientes a una de las poblaciones indígenas de nuestro país, han sido de alguna manera víctimas mayores de cada una de estas situaciones. En este caso, el conflicto armado interno, y en el presente de la pobreza, ¿verdad? No niego de que hay algunas personas dentro de poblaciones indígenas que sean buenos empresarios y que tengan buenos recursos económicos. Otros tienen sus industrias y alimenticias y todo excelente. Sin embargo, yo les estoy hablando de la mayoría de la población indígena. Posteriormente, tenemos en 1996 los acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que, como les digo, de este acuerdo tal vez sí se ha respetado un poquito la creación de normativas, pero aún falta. Esto fue también en el DF, el anterior también fue en el DF. Este fue llevado a cabo el 6 de mayo de 1996. Le repito a todas las personas que me están oyendo de que en su momento Distrito Federal, y creo que ustedes todavía han oído ese término, le llamaban a su capital los vecinos mexicanos, ¿verdad? Ahora le dicen Ciudad de México. El octavo acuerdo, de alguna manera, el séptimo. El séptimo es el muy importante que estábamos viendo, que es el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Ahí vemos nosotros de que también fue en México el 19 de septiembre de 1996. Y el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, que fue llevado a cabo en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996. Entonces, ya con eso ya tenemos 8 de los 12 artículos que se llevaron a cabo. Si se dan cuenta ustedes, 94, 95 y 96 dieron la pauta de poder de alguna manera avanzar, porque habían sido demasiado lentos los acuerdos. Entonces, pero ya habían de alguna manera terceras personas, ya había sociedad civil y había Organización de Naciones Unidas inmersa en esto. El acuerdo de paz número 9 es el sobre reformas constitucionales y régimen electoral.
Este se llevó a cabo, miren, en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996. También se llevó a cabo la firma en 1996, el 12 de diciembre. Este fue en Madrid, España, del acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, le mencionaban ellos, ¿sí? Las bases para la reincorporación de la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a la legalidad. El acuerdo número 11, ya vamos terminando los acuerdos, es el acuerdo sobre el cronograma para la implementación del cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz en Guatemala. Este fue el 29 de diciembre de 1996 y que también el 29 de diciembre de 1996 vemos que se firma el acuerdo de paz firme y duradera, que es donde ya entra en vigencia, o por lo menos los acuerdos de paz, por lo menos la promesa de los acuerdos de paz, porque, como les digo, son compromisos de Estado. No es que todo lo que esté ahí se haya cumplido ya, porque se tienen que crear normativas, inclusive algunas reformas que no pasaron. O sea, sí se llevó a cabo una consulta a la población, pero no fueron pasadas las reformas porque se aprovechó para ingresar otras cosas que iba a afectar también a la población. O sea, había trampa ahí y la misma población votó por el no. Entonces, hasta ahí vamos con el estudio de los acuerdos de paz, los 12 acuerdos de paz que, como les digo, ustedes pueden bajarlos fácilmente. No les digo de ir a comprarlos porque les dije que no les iba a pedir más libro que les pedí. Bien, entonces hay muchos fundamentos que dieron vida a que se firmaran los acuerdos de paz. El acostumbrado poquito de agua, a ustedes que ya me siento afónico, perdón. Fíjense que para que se firmaran los acuerdos de paz, inclusive quien era observador y después se convirtió en moderador, planteaba, y también los conocedores dentro de nuestro ámbito nacional, de que era una obligación del Estado y de los grupos subversivos de llegar a un acuerdo, porque por lo menos en el caso de los acuerdos de paz había bastante fundamento en el derecho. Entonces, vemos nosotros de que por lo menos existe un derecho de paz y derecho al medio ambiente sano como parte de uno de los convenios de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Río de Janeiro el 5 de junio. Y aquí es importante que les describa, por eso es que les digo, hoy sí es textual y entonces sí prefiero decírselos así. Normalmente ya vieron que me la he hecho a capela la clase, pero hoy sí, al ser textual no quiero fallarles. En este acuerdo de Río de Janeiro de 1992, previo a la firma de paz en nuestro país, en el artículo 24 establece que la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible y en consecuencia los estados deberán respetar el derecho internacional proporcionando protección al medio ambiente en épocas de conflicto armado y cooperar con su ulterior mejoramiento según sea necesario. Vean, los estados tienen compromiso. También vemos que en el artículo 25 habla de la paz y el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. O sea, es una obligación que exista. Entonces eso exhorta prácticamente tácitamente a los estados y a los grupos levantados en armas. Posteriormente vemos nosotros que el artículo 26 dice que los estados deberán resolver todas las controversias sobre el medio ambiente por medios pacíficos y con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. Miren qué importante es esto. Ahorita les quiero preguntar a ustedes, siempre les digo esto, ¿quién sabe cómo se llama el documento que le dio vida a las Naciones Unidas? ¿Cómo se llama el documento que le dio vida a las Naciones Unidas? Vamos a ver, de 125, ¿quién me dice? Anímense. Carta de las Naciones. Así es, Jorge Monterroso. Solo te faltó Unidas, pero sí tienes razón. Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ahora que ya Jorge les descifró esto, les pregunto cómo se llama
el documento que le dio vida a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. La Carta del Atlántico. No, esa es otra cosa, que también es muy importante para el estudio, pero no es eso, Kimberly. ¿Alguien que tenga idea? Pero sí le atinaste a una parte, Kimberly. Es Carta de la Organización de los Estados La Carta de la OEA. Así es, Erika, y así es, Suseli. Carta de la Organización de los Estados Americanos. O sea, les estoy dando tips bien fácil, ¿verdad? Porque si alguien les pregunta a ustedes en algún momento cómo se llama el documento que le dio vida a la Carta de las Naciones, a la Organización de las Naciones Unidas, ustedes solo ponen Carta de la Organización de las Naciones Unidas, solo le ponen Carta. ¿Cómo se llama el documento que le dio vida a la Organización de Estados Americanos? Pues, Carta de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, solo le ponen Carta y después el nombre de la organización. Ahora les pregunto a ustedes cómo se llama el documento que firmó un rey llamado Juan Sin Tierra en Inglaterra, estando privado de libertad en 1215, en donde cede derechos a toda la nobleza. Es la Carta Magna. La Carta Magna. Felicidades a quienes nos respondieron tanto verbal como por escrito. La Carta Magna. Miren, algunas de las cartas que uno tiene que saber, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a continuar entonces hablando de que aparte de todo, otra regulación que determina también o induce hacia la paz, porque fíjense que la carta de la Organización de las Naciones Unidas establece de alguna manera la formación de las Naciones Unidas, pero en base a la búsqueda de la paz. Y cuando hablamos de la paz no es únicamente el conflicto entre dos naciones, sino que el conflicto interno también se puede establecer ahí. Ahí vemos nosotros de que la Declaración también Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es de alguna manera realizada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, da la pauta en el párrafo primero, en el preámbulo, que dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 1904 del 20 de noviembre de 1963, vemos nosotros de que habla ahí de que la discriminación, se los voy a resumir mejor porque es muy amplio, que la discriminación a las personas por motivo de raza, color o origen étnico es un atentado contra la dignidad, y de alguna manera da también pauta de que quienes ostenten eso están negando los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, y también que no están respetando los valores y los derechos fundamentales de las personas y haciéndolo valer en caso de los gobiernos. Entonces, y es un hecho susceptible a perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos. Entonces, es más largo, ¿verdad, ustedes? Pero les estoy dando yo a ustedes los tips de eso. Gabriela Orellana está preguntando algo. No te oímos, Gabriela. Bueno, tal vez levantó sin querer la mano y no tiene audio. Bien, entonces ahí vemos nosotros de que así podemos ver que también está la Declaración 3373 sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, también del 15 de diciembre, pero de 1978. O sea, todo lo que les estoy ahorita mencionando, algunas en lectura y otras en resumen, se dan cuenta ustedes que fue antes de firmar los acuerdos de paz. Y en base a eso fue que también se presiona a las partes para que acepten. Y como les digo, otras presiones, como lo era ya el total desinterés de los países en conflicto, en la Guerra Fría, entonces se ven obligados e inmersos a aceptar la paz. Entonces,
ahí en el numeral 1 de esta declaración vemos nosotros de que habla que toda nación y todo ser humano independiente de su raza, convicciones, idioma o sexo tiene el derecho innato para vivir en paz. Y respeto a ese derecho, así como de los demás derechos humanos, y redunda en la humanidad y que los estados son los obligados a prestarlo. Bien, vemos nosotros que también otra declaración, la 3911 sobre el derecho de los pueblos a la paz por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de noviembre de 1984, también habla de que la tierra tienen, o sea, que los pueblos tienen derecho sagrado al acceso a la tierra y que se tiene que hacer valer eso y que va de la mano también con lo de la paz. También la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981 regula específicamente el derecho de la siguiente manera, que todos los pueblos tienen derecho a la paz y seguridad, tanto sobre el plano interno como sobre el plano internacional. Entonces, también habla sobre el derecho a solidaridad. Y aquí les quiero decir a ustedes algo muy importante. Posteriormente a esto, no me acuerdo, miren, ahí sí la fecha, ahí no me acuerdo, creo que fue en el 2005, pero ustedes lo pueden googlear. Y de una vez les estoy aclarando que no me acuerdo. Que está la declaración sobre los pueblos indígenas, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Si ustedes leen esa declaración, se van a dar cuenta de que la forma en la que está redactada habla sobre pueblos que han vivido este tipo de conflictos armados internos, hablan sobre cómo las vulneraciones que se pudieron haber dado y sobre cómo buscar los derechos de ellos, ¿verdad? Entonces vemos de alguna manera, porque Guatemala la ratificó, entonces hay un compromiso y de alguna manera vemos de que ahí está plasmada la mano de muchos que vivieron este conflicto, tal vez como ponentes dentro de la misma Naciones Unidas. Entonces, como les digo, estos acuerdos de paz y que es parte del programa y que lo estamos agotando, son muy importantes para el manejo porque de alguna manera podemos ver nosotros de que muchos de esos compromisos de Estado no se han cumplido. Entonces, y que lastimosamente muchos grupos han acallado ya las exigencias hacia los mismos, ¿verdad? Que podrían mejorar mucho. Y como les digo, lastimosamente hay cosas que tal vez se tienen que corregir de forma distinta, pero que pudieron haber sido menos violentas las situaciones que viviéramos nosotros como población si hubieran sabido reinsertar bien a quienes fueron desarmados de parte de los militares y de parte de los grupos guerrilleros. ¿Algún comentario? Porque Gabriela creo que levantó accidentalmente. Le pregunto otra vez a Gabriela si quiere comentar algo. Gabriela Orellana Coronado. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario? Bien, entonces que pasen muy feliz noche, éxitos en su primer examen entonces para todos y muchas bendiciones. ¿Bien? Dale.